Dentro de 30 segundos con ustedes, el Teatro Palmolive del Aire. Sírvase. Sí. El dinero. No. Sírvase. No. Son 100 pesos. No lo quiero. Yo le regalo. En la historia de la radiofonía argentina hubo voces inolvidables. Pero si de voces y de fútbol se trata, hay que llegar a 1942, cuando el número 5 de Ferrocarril Oeste, Oscar Casco, debe tomar una gran decisión. ¿La número 5 o la actuación? Usted tiene miedo. Usted me conoce. Usted está temblando. ¿Quién es usted? Entonces abandona el fútbol y se dedica por entero al radioteatro, donde no se cansará de ganar por goleada cada vez que susurre su famoso mamarrachito mío al oído de la actriz de turno. Amada mía, luz de mis ojos, motivo esencial de mi vida. Por fin he vencido todos los obstáculos que se oponían a nuestra unión. Por fin serás mía. No, Gastón. Mamarrachito mío. No, Gastón, no puede ser. Lo nuestro se ha derrumbado. Jamás podremos unir. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué, mi alma? ¿Por qué? No pronuncies esas palabras, amada mía. Nada podrá impedir que me pertenezcas. Nada. No. Bésame. No. Abrázame. No puedo. ¿Por qué? Porque soy tu hermana. Entonces préstame 100 pesos para salir esta noche con alguna piba. Estoy desesperado, mira. Pero la trayectoria de Oscar Casco no quedará limitada a la radio. También hará cine, televisión y teatro. Palmolive. El suave jabón de belleza presenta su teatro Palmolive del Aire. La radio llegaba a través de mamá, que escuchaba una novela, el teatro Palmolive del Aire. Liliana López Foresi, locutora. En el que había una Laura malísima, me acuerdo yo, que creo que era Eva Donge, y me parece que Fernando Ciro. Ni miro teleteatros, ni escuchaba radioteatros. Me empezaron a gustar muchísimo cuando entré a la radio y vi esta magia. Así que la radio entraba por ese lado, fundamentalmente por la música y luego por los radioteatros. The magnificence of the Ambersons began in 1873. Their splendor lasted throughout all the years that saw their Midland town spread and darken into a city. El auditorio de Radio del Mundo sigue siendo el lugar de cita para los visitantes internacionales y en el 42 recibe a Orson Welles. Vino con un objetivo puntual, la posibilidad de hacer el radioteatro Soberbia, argumento que le pertenece. En el elenco estaban, entre otros, Mecha Ortiz, Margarita Corona y Nelly Lainez. Told the girl what to have for dinner and came forth from the house. Too slow for us nowadays. Los diarios y las revistas de la época registraron la presencia en el país del hombre que aterrorizó a los Estados Unidos con la supuesta invasión extraterrestre y que acababa de dirigir la película que para muchos sigue siendo la mejor de la historia del cine. En principio, las discográficas protestaron porque temían que decayeran sus ventas. Se equivocaron, y mucho. Las ventas aumentaron tremendamente y del rechazo inicial pasaron a desvivirse y competir para que las radios difundieran cada nuevo disco que se producía. Mis respetables amigos, muy buenas noches. Casas y cosas. Un microprograma que empezó sin muchas expectativas por aquellos años y perduró durante más de 2 décadas fue el del misterioso amigo invisible. Nuestra única estadística: ganamos un amigo en cada operación. Avenida Córdoba 633. Y aquí está el rayo de luz con los grandes pensadores de la vida. Una frase célebre que dice: si tienes un jardín lleno de flores y una biblioteca llena de buenos libros,
vivirás en un paraíso divino. Bueno, este señor tenía un micro y entraba todos los días a las 5 y pico de la tarde y a las 5 y media de la tarde, suponete, iba al aire, ¿no? Fernando Bravo, locutor. ¿Y qué hacía ese hombre? Hacía un micro con un pensamiento, decía, el rayo de luz de los grandes pensadores de la vida. Y daba una frase célebre de un pensador. Y atrás hacía un aviso. Les habló el amigo invisible. Y se iba. Era un señor que se llamaba Miletti y lo único que hacía era eso. La fantasía que ese tipo creaba en los 4 minutos que estaba al aire es aún hoy recordada. Vos a viejo oyente le preguntás, ¿vos sabés quién era el amigo invisible? No le saben el nombre, pero saben que había un tipo que hacía el amigo invisible y que creaba en ese momento una fantasía particular. Ese es el corazón de la radio. Señoras, señores, les habló el amigo invisible. Muchas gracias, muy buenas tardes. La guerra que enfrentaba desde 1939 a las potencias aliadas y a los países del eje. Con gritos ensordecedores el pueblo se adhiere al movimiento revolucionario y a la causa de las naciones aliadas. El entusiasmo del público es extraordinario y la policía se concreta a evitar que se produzcan desmanes. Desde el edificio que ocupa la Unión Nacionalista Argentina frente a la Plaza de Mayo, partieron 5 disparos de revólver dirigidos contra el pueblo. La reacción popular se produjo de inmediato y estalló una violentísima pedrea contra el local ocupado por los elementos nazis. Un enorme letrero ha sido colocado por la multitud en la entrada de la Casa de Gobierno con la palabra democracia. En 1943, cuando se fundó la Sociedad Argentina de Locutores, había más de 1.200.000 poseedores de aparatos de radio. Lo que era imposible cuantificar era los oyentes de aquellos parlantes que, estratégicamente instalados en los pueblos de casi todo el país, daban cuenta de la actualidad local. Esas eran las propaladoras. Muy bien, y el espacio de esta tarde va a ser justamente esta puesta en el aire. Está dedicada al amigo Cuta Róculo, espacio exclusivo auspiciado por el señor Róculo, que le está ofreciendo para el sábado. Atención, vecinos del barrio, se llega un día muy especial, el Día de la Madre. Esta promo es para el día 16 de octubre. Es para todas las madres de todo el barrio. Que pasen un día muy especial. Y también para todas las madres. Primero en ofertas, como siempre, Autoservicio Barrio Sur, el autoservicio de las familias. En algunos casos bastaba un solo parlante instalado en el techo de un auto o un rastrojero que recorría las calles mientras algún improvisado publicitaba las ofertas de los negocios locales y daba noticias de la vida social de la comunidad. Y muchas aún siguen en pie. Las brinda cordialmente Autoservicio Barrio Sur, que este domingo permanecerá cerrado. Yo empecé a trabajar en una propaladora a los 13 años. Héctor Larrea, conductor, locutor. Y tenía una compañera de colegio, del comercial, y esta chica era la hija del gerente, iba conmigo a la radio y me escuchaba. No tenía otro remedio, pobre chica, Casorati de apellido. Y me dice, ayer te estuve escuchando y en vez de neblina dijiste nieblina. Bueno, de mi primer amor yo no me había dado cuenta, pero que te escuchen, pobre, que te tengan que escuchar en una red de parlantes, porque no tienen otra escapatoria. Es fantástico eso. Y no solo Héctor Larrea, Víctor Hugo Morales, Antonio Carrizo, Lalo Mir, Omar Serazuolo y Fernando Bravo, entre otros, pronunciaron de ese modo sus primeras palabras frente a un micrófono. Pero las propaladoras, en mi pueblo, llegaron a ser 20 columnas sonoras en las esquinas más importantes. No era solamente el parlante que emitía desde un edificio central del pueblo y pasaba avisos y música. Víctor Hugo Morales, periodista, relator deportivo. En la medida que vos te acercabas a la columna, la escuchabas más fuerte. Cuando te separabas de una, en la otra esquina, ibas reencontrando la voz de la siguiente propaladora. Fue el primer trabajo importante de mi vida. Tenía que ser frente a un micrófono. No era radio, en principio era una propaladora
Lalo Mir, locutor. Pero en aquellas épocas, cuando yo empecé a ir, se estaba convirtiendo en circuito cerrado, que era una variable que habían encontrado las propaladoras a una ordenanza o ley de la gobernación sobre ruidos molestos con las bocinas en la calle. Iban restringiendo los horarios era restringiendo la capacidad de vender avisos. Entonces apareció el circuito cerrado, que eran unos parlantitos que estaban en las casas. Vos pagabas una mensualidad y a través de un cable te llegaba la señal del mismo parlante de la calle con un atenuador, con un potenciómetro, o sea que podías bajarla y subirla, pero era un dial de una sola radio. Donde sucumbe la fiesta. Corrientes, la calle siempre de turno. Por la desvelada, el caballero del callar elocuente. Don Pepe Pérez y Pepe. ¿Y qué me dice? Van 79 días, varias horas, varios minutos. ¿Cómo 79 días? No hace un año, 4 meses. ¿Usted de quién habla? ¿Y usted a quién le toma el tiempo ahora? ¿Qué le pareció la última audición? ¿De qué programa? Del de las respuestas. ¿Del de pregunta y respuesta? No. Del de respuestas sin preguntas. Y de las preguntas sin respuestas. 1945. Año sacudido por acontecimientos que dieron vuelta a la historia. Estados Unidos lanzaba la bomba atómica sobre Hiroshima. Caía Berlín y se liberaba París. En medio de ese vértigo, el actor Pepe Arias aglutinaba audiencia con sus personajes hechos a medida, como Don Visto Bueno Ciruela, el maestro de una escuelita radial de donde surgió como discípulo en la ficción Tato Bores, actor cómico de La Nación, personificando al alumno Igor. ¿Y cómo? Ya podía llegar. Abrí el paraguas de la resignación y esperé. Otro paraguas no tenía. Mientras tanto, se entablaba una lucha a muerte entre el agua y mi traje. Yo sentía que el traje en su agonía se aferraba a mi cuerpo. El saco, a medida que se iba achicando, le decía al pantalón: adiós, hermano, que me voy. Y el pantalón le contestaba: no te vayas, que te sigo. Arias fue uno de los pioneros del humor costumbrista argentino. Pasó por Radio Stentor, Belgrano, El Mundo y Espléndido. Inolvidable su personaje Goyo. ¿Qué le pasa, Goyo? ¿Qué me pasa? Estuve cambiando ideas con el jefe. La idea de él era echarme y la mía de quedarme. Mientras, Armando Discépolo, como director de Radio Cine Lux, daba cátedra sobre cómo se debía hacer radioteatro. Están en escena, silenciosos, María Rosa y Alfonso, madre y padre de Stefano. ¿Qué tienen? Niente, figlio, dice la madre. ¿Acaso Margarita? No, estaba así, triste. Menos mal, mamá. Si estuvieran alegres yo me alegraría, pero no puede ser. Estamos en tono menor y hay que tocar lo que está escrito. Su obra Stefano, estrenada en 1928, constituye la máxima expresión del género grotesco en la escena nacional. Stefano, de Armando Discépolo. Esta obra fue estrenada en el Teatro Cómico por la compañía de Luis Arata, que en esta interpretación está acompañado por Berta Gangloff, Mario Danesi, Pascual Nacarati, Francisco de Paula y Mario Giusti. 4 décadas después, la obra fue recreada a pedido del Instituto de Estudios de Teatro, con la presentación de Discépolo describiendo la escena que se escucharía a continuación. ¿Cómo está, maestro? Bien, muy bien. Nada más. No te esperaba tan pronto. Sí, tenía que venir antes de ayer
a traerle esta plata de la partitura, pero me venía mal y... Sí, comprendo. Tirala aquí esa plata. Sentate. Disculpe un momento, voy a terminar estos 2 compases. A ver. Siempre haciendo hincapié en la temática del fracaso de aquellos inmigrantes que vinieron esperanzados a hacerse la América. Armando Discépolo se ocupaba de todos los detalles de cada una de sus puestas. Con su gestión se popularizaron los clásicos de Arthur Miller, Víctor Hugo y Alejandro Dumas. Inmediatamente va a dirigir su palabra al pueblo argentino el excelentísimo señor presidente de la Nación, general de brigada Edelmiro J. Juan. Hemos elevado a Dios nuestra oración de gratitud por la victoria y el advenimiento de la paz. En el hogar argentino se alza el brindis por los héroes y la voz de bronce de las catedrales ha elevado al infinito la oración conmovida y fervorosa que dice de los dolores de los que entregaron sus vidas, de la alegría de los que triunfaron y de la esperanza de todos los que aspiran a la felicidad humana. El satélite de las 1000 carcajadas, impulsado y tripulado por los grandes del buen humor. Los 5 grandes del buen humor sabían imitar, cantar, improvisar y travestirse. Se decía que Rafael Carret, Selmar Gueñol, Guillermo Rico, Juan Carlos Cambón y Jorge Luz hacían reír hasta las piedras. Los 5 grandes del buen humor en el estadio de Santiago del Estero y en el estadio de Tucumán, que eran canchas de fútbol tapiadas, ¿no?, con un gran escenario. Nosotros llegamos a meter en el Parque de Grandes Espectáculos de Tucumán en un domingo 17.000 personas. Hoy se cumple la 5ª semana de la irradiación de la más estupenda de cuantas aventuras haya iniciado el hombre desde que el mundo es mundo y las otras radios son las otras radios. Jorge Luz, consumado imitador y dueño de una vena cómica de excepción, recordó en innumerables entrevistas sus comienzos en Radio El Mundo y cómo llegó a integrar el famoso quinteto. Yo hacía un programa que se llamaba Mis Alumnos Queridos y hacía voces de nene, de más grande, que se hacía acá. Y entonces decía, yo me acuerdo, decía el director, el profesor, que viniste, que tenías 6 años y me dijiste, y ahí ya hacía la voz de chico. Después, cuando llegaste a 4º grado, y hacía la voz de 4º grado. Y entonces iba cambiando. Y un día le tocó trabajar a Selmar Gueñol, mi gran compañero de nosotros los 5 grandes. Y dice, ¿usted no le gustaría trabajar en la Cruzada del Buen Humor? Digo, no, mire, ¿sabe por qué? Pues yo tengo 4 radios. Tenía 4 radios, no sé cómo me dividían, no tenía coche. Y entonces un día hacemos otro programa en Radio Splendid con Gueñol, y lo invita al director, que era Tito Martínez del Box, el director de la Cruzada del Buen Humor. Lo invita y vino, dice, ¿sabe por qué vine a este cóctel, Luz? Porque yo quiero oírlo a usted. Me dice el mar que tiene un chiquito que usted lo hace muy gracioso. De la madre de un sobrino segundo, de un primo tercero, de un hijo del hijo de un tío Eusebio. A la pobre mujer le han salido ese hijo tan burro, pero tan burro, que no le pasa del 2º grado. Y ayer justamente le dieron la libreta. ¡Ay, la libreta! ¿Quién iba a decir que está en 2º grado? La libreta de enrolamiento. Estaban en su apogeo en 1946. ¡Aló! Satélite. ¡Hola, tierra! ¡Hola, el mundo! ¡Escuchamos, Buenos Aires! Muy bien, muchachos, hemos establecido contacto. ¿Cómo están ustedes por ahí? Bien, pero estamos atravesando una zona muy calurosa y esto nos obliga a bañarnos continuamente. Oh, ya menos mal que la porota llevó la bikini. Silencio, por favor. El 7 de enero de 1946, con la presencia del presidente de facto Edelmiro Farrell, el director de Correos y Telecomunicaciones, el teniente coronel Oscar Glaciar,
inauguraba en el Palacio de Correos, hoy Centro Cultural Kirchner, la primera estación de frecuencia modulada del país. Solo 13 años después de que el sistema fuese patentado en Estados Unidos por Edwin Armstrong. Es muy honroso para mí, en nombre de Correos y Telecomunicaciones, declarar que se ha dado cima a esta obra que consiste en la instalación y demás trabajos para la habilitación al servicio de un transmisor de radiodifusión de frecuencia modulada que funcionará en combinación con la estación Radiodifusión del Estado LRA. Irradiará por ahora sus programas e independientemente con carácter experimental, estudiará la posibilidad de comunicaciones regulares y económicas con barcos en navegación por la zona del Río de la Plata, sus adyacencias y también dentro del puerto de Buenos Aires. Radio Mitre realizó transmisiones monoaurales de FM en la década del 60 y Radio del Plata lo hizo en estéreo en la década del 70. Al dejar inaugurada esta primera emisora de frecuencia modulada con que contará el país, vaya al ruego de la entidad que presido para que los mensajes y programas que desde aquí se irradien constituyan siempre el más brillante exponente de la cultura de un pueblo que se inquieta, trabaja y afana por la superación intelectual, técnica y científica de sus hijos e instituciones. Ha sido el discurso inaugural pronunciado por el señor Director General de Correos y Telecomunicaciones de la Nación, Teniente Coronel Oscar Laciar, en el acto de librarse al servicio activo la nueva emisora LRA7 de modulación de frecuencia, que se agrega a las instalaciones de la emisora oficial Radio del Estado, que ahora transmitirá además con este equipo en el horario de 12 a 13 y de 20:30 a 22, compartiendo las transmisiones con los equipos que ya utilizaba, es decir, LRA y LRA1. Han transmitido LRA y LRA1, Radio del Estado, Buenos Aires, República Argentina, y su estación de modulación de frecuencia LRA7 en 46,3 megaciclos por segundo, juntamente con la red argentina de radiodifusión. Podrá escucharse enseguida Torero y Andaluza de Rubinstein en versión de la Orquesta de Balalaicas de Alejandro Michailovsky.
se ha difundido Torero y Andaluza de Rubinstein en versión impresa por la Orquesta de Balalaicas de Alejandro Michailovsky.